Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, mis estimados alumnos del área de Ciencias de la Salud y también, ¿por qué no?, de otras áreas del conocimiento. Bienvenidos a esta obra virtual en donde vamos a platicar el día de hoy acerca de temas selectos de química, ¿sí? De antemano les pido una disculpa ya que no pude subir video el día de ayer como estaba programado, que por lo regular subo video todos los viernes, pero pues ayer estuve muy saturado dando asesorías, apoyando en exámenes, etc. Entonces pues ayer se me hizo un poco difícil subir el video, así que el día de hoy lo vamos a subir para que podamos llevar esta correlación en los videos y en las secuencias que tenemos programadas pues de aquí a más adelante, ¿no? Entonces el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Recuerden que en temas selectos de química para ciencia de la salud estamos viendo nuestra primera unidad de este curso, que es 100% gratuito, lo puedes encontrar en mi página de YouTube, ¿sí? En este curso pues vamos a trabajar temas específicos que nos van a ayudar a comprender los temas más avanzados del área de ciencias de la salud. Si tú estudias medicina, nutrición, odontología, rehabilitación, enfermería, etcétera, pues hay materias muy complejas como temas de fisiología, bioquímica, biología molecular, etcétera, y estos temas precisamente son importantes y por esa razón debemos de consolidarnos. Precisamente por eso en los dos cursos que tenemos gratuitos pues vamos a ver los temas fundamentales que tú ya debes de dominar para entrar a esta serie de materias nuevas que te van a permitir pues desarrollarte en tu campo profesional, ¿sí? Entonces el día de hoy vamos a hablar de lo que sería la normalidad junto con algunos ejercicios, ¿sí? Entonces aquí muy importante, ya hemos visto los temas anteriores, los videos anteriores han tratado de todo lo que son las soluciones, hicimos la introducción a lo que es una solución. Y nuestro tema anterior fue de molaridad. Tenemos dos videos en los cuales explico la fórmula de molaridad, el concepto de molaridad, y resolvemos 8 ejemplos en donde pues se aplica la fórmula reducida, te lo realizo con la fórmula clásica, por así decirlo, y tenemos varias situaciones en las cuales yo realizo despejes para que se sea más fácil y más cómodo aplicarlos en tu práctica profesional, ¿no? Ahora vamos a ver un tipo de concentración muy importante que no es por descartar la normalidad ni las demás, sino que sencillamente la normalidad es un tipo de concentración que nosotros vamos a aplicar en un tipo de sustancias particulares. Yo te lo voy a comentar, ¿no? Entonces lo que vamos a ver el día de hoy, nuestro video del día de hoy va a tratarse acerca de la concentración normal o la normalidad. Y pues así como vimos en los videos de molaridad, que son la parte 1 y la parte 2, los dejo en la descripción de este video, el link te lo voy a dejar aquí abajo. Entonces aquí puedes consultar lo que vimos previamente de molaridad, cómo sacar el peso molecular, cómo aplicar la fórmula y cómo aplicar los despejes, que básicamente va a ser muy parecido a la normalidad, solo que en este caso pues la normalidad se utiliza en ciertas situaciones. Entonces sin más preámbulo vamos a comenzar a desarrollar el tema del día de hoy, ¿no? A diferencia de la molaridad, que es un tema, digamos, que ya estamos hasta cierto punto acostumbrados, puede ser que hayas visto o no este concepto de normalidad. Sin embargo, es muy importante recalcarlo porque vas a ver que se utiliza en ciertas sustancias químicas en particular que tienen una aplicación directa en el campo de ciencias de la salud. Entonces vamos a verlo por el momento, ¿no? ¿Qué es la normalidad? Bueno, la normalidad es un tipo de concentración química, así como lo vimos en los videos anteriores, ya que depende o está en función de los moles, ¿no? Solo que aquí vamos a hablar de algo muy particular, ¿no? Te lo describo primero. Tu definición, pues, es el número de equivalentes gramos de una sustancia disueltas en un litro de solución. Entonces, como puedes observar, la normalidad está en función también de los litros de solución, así como la molaridad, pero aquí estamos introduciendo un nuevo concepto. Este concepto hace referencia a los equivalentes gramos. ¿Qué serán los equivalentes gramos? Bueno, antes de explicarte esto, vamos a pasar con estas fórmulas. ¿Qué fórmulas nos van a servir? Pues bueno, la concentración normal o la normalidad es igual a los equivalentes del soluto sobre o partido por el volumen de la solución. Acuérdate que siempre que estamos hablando de concentración, independientemente que sea una concentración porcentual como las que vimos de porcentaje en masa, la de porcentaje en volumen, la molaridad, la normalidad, pues siempre es el soluto en el numerador y la solución en el denominador. En este caso, los equivalentes del soluto entre el volumen de la solución. Las unidades absolutas de la normalidad entonces serán los equivalentes sobre litro. Que los equivalentes son una medida de moles. Hoy te voy a explicar qué es esto, ¿no? Es, digamos, la fórmula principal, ¿no? Sin embargo, pues la pregunta ahora es cómo encontrar esos equivalentes de soluto. Bueno,
Entonces, los equivalentes, ¿sí?, son igual a la masa de la sustancia química que estemos trabajando dividido para el peso equivalente. Y esta va a ser nuestra primera fórmula. Vamos a nombrarla como la fórmula número 1. ¿Sí? Así como vimos molaridad, que existían formas clásicas por las cuales tú podías resolver los problemas, pues aquí te presento las fórmulas clásicas, pero al fin de cuentas no tomamos una fórmula más reducida y concentrada. ¿Sí? Aquí está, esta es nuestra primera fórmula. ¿Sí? Ahora, pero estos equivalentes están en función de la masa de la sustancia, que es un problema, porque bueno, esto no es ninguna complicación, porque el problema o el ejercicio nos va a indicar cuál es la masa de la sustancia, pero el problema viene aquí abajo, porque aquí hay otro concepto que desconocemos, que son los pesos equivalentes, ¿ok? Entonces, este es un nuevo concepto que no participaba en la modalidad, pero aquí sí. Entonces, tenemos que saber, ok, me puedes preguntar, oye, profe, entonces, ¿cómo calculo ese peso equivalente? Bueno, entonces el peso equivalente lo podemos obtener, aquí está la segunda fórmula, a través del peso molecular de la sustancia, que recordemos que el peso molecular ya sea que el mismo problema no los dé o tengamos la fórmula química de la sustancia y ya sabemos cómo desglosarlo. Ya lo vimos en los 8 ejemplos de los ejercicios, los ejemplos de molaridad, ¿no? Cuando hicimos los problemas de molaridad, pues te planteaba la situación en la cual existía el peso molecular, o sea, me lo daban en el problema y no teníamos nada que hacer, únicamente sustituir en la fórmula, o no nos lo daban y teníamos que hacer el desglose. Todo está explicado en los videos anteriores, ¿no? Ok, supongamos que ya tenemos el peso molecular o lo pudimos encontrar, eso es algo que ya sabemos, ya dominamos, pero aquí hay otro concepto que no se nos viene a la mesa. Este concepto no lo teníamos en molaridad. Bueno, este parámetro, teta, la letra griega, ¿sí?, se le llama precisamente el parámetro de carga. El parámetro de carga, o como podrás encontrar en algunos libros, o tu maestra, el doctor, la doctora te ha dicho, es la famosa valencia. Yo le pongo valencia entre comillas, porque pues, es un concepto que nos aplica a todo. Sin embargo, pues vamos a jugarla así, ¿no? Vamos a comprarle la idea de qué es la valencia. Sin embargo, pues para reconocerlo, este es el parámetro de carga, ¿ok? Entonces aquí tenemos este concepto que si tú te das cuenta, con base en este concepto yo puedo obtener todo lo demás. Si yo no conozco el valor del parámetro de carga al momento de realizar mi ejercicio, o no sé cómo encontrarlo, el problema está mal. O sea, ya no voy a saber qué hacer, ni qué poner acá, ni qué poner acá, y por ende no voy a saber qué aplicar aquí. Entonces de aquí viene la importancia de esta unidad de concentración, que pues también tenemos que conocer y tenemos que practicar en nuestro ámbito laboral, ¿no? Entonces aquí vamos a definir eso en un ratito, ¿sí? Y como digo, estas son las fórmulas clásicas, las que te muestran en los libros, los materiales, nuestro profesor, el doctor, la doctora, ¿sí? Pero yo tengo una más reducida. En vez de aplicar estas 3 fórmulas, sean las 2 de acá, más la principal, que son 3, lo podemos combinar en una sola fórmula, en donde la normalidad es igual a la masa por el parámetro de carga, o sea, tita es el parámetro de carga, por la valencia, dividido por el volumen de la solución por el peso molecular. Entonces fíjate que estos elementos los tenemos de dato, tanto la masa como el volumen. El peso molecular me lo pueden asignar o yo puedo encontrarlo, o sea, es algo que podemos encontrar, pero como te comenté, todo gira en torno al parámetro de carga. Si yo no sé obtener el parámetro de carga, no sé qué es el parámetro de carga, de nada me sirve ni las fórmulas clásicas ni la fórmula reducida que te estoy dando, porque no vas a poder aplicarla correctamente, ¿sí? Entonces de eso voy a tratar y te voy a explicar, ¿sí? Sin embargo, fíjate algo muy curioso, yo te puedo resumir esta fórmula en una mucho más sencilla. ¿Qué pasa? Nosotros en los videos anteriores ya hemos visto el desarrollo de esto. ¿A qué le llamamos masa dividido entre volumen y peso molecular? Todo esto que te acabo de marcar en color rosado, ¿ya?, es un concepto que ya hemos visto en los 2 videos anteriores de temas selectos de química. Y hemos visto la molaridad. Y yo te dije, la molaridad se define como la masa de la sustancia entre el volumen de la solución por el peso molecular. O sea, todo esto que te acabo de marcar es la molaridad.
Es lo que hemos venido trabajando en los dos videos anteriores, en el ejercicio de molaridad parte 1 y parte 2. Entonces, otra forma más práctica de ver a esta fórmula condensada o reducida es mediante esta expresión, donde la normalidad es igual al producto, a la multiplicación de la molaridad. ¿Qué es todo esto? Todo esto es la molaridad. Cuando yo hacía masa entre volumen de solución por peso molecular, me arrojaba la concentración molar o la molaridad, multiplicada por el parámetro de carga. Volvemos a lo mismo. Aquí, para definir a la normalidad, necesitamos reconocer, identificar y saber qué es el parámetro de carga o la valencia de la sustancia química. Este parámetro de carga o esta valencia va a depender de qué tipo de sustancia química estoy trabajando en mi problema. Luego te comenté que la normalidad es un tipo de concentración en la cual está destinada únicamente a un sector o a un tipo de sustancias químicas debido a su implicación, debido a su físico-química o a su aplicación directa en el campo de ciencias de la salud, que ahorita vamos a ver. ¿Okay? Entonces, básicamente, estas son las fórmulas clásicas que se presentan para encontrar la normalidad o la concentración normal. Esta es la fórmula condensada o reducida que yo te presento para que sea más fácil, no tener que trabajar con tres al mismo tiempo, y de la cual yo puedo extraer esto. Yo puedo concluir que la normalidad y la molaridad se relacionan por esta fórmula, ya que estos términos que yo veo acá y que te acabo de encerrar en rosado corresponden a la concentración molar. Es la fórmula que aplicamos cuando resolvimos nuestros ejemplos de molaridad. ¿Okay? Entonces de aquí viene algo muy importante. Si tú ya viste este tema, ¿sí? O lo estás viendo, tu maestro, tu profesora te habrá dicho que en algunas situaciones, escúchalo bien, escúchalo, voy a preguntar examen, en algunas situaciones la molaridad y la normalidad son la misma cosa. ¿Ok? Esto es algo muy clásico cuando tú ves este tema, independientemente si estés trabajando en ciencias de la salud o estés en otra área fin como UFB o ingeniería química, bioquímica, etc. Cuando llegan a esta parte, tu profesor siempre te recita y te cita. En algunas situaciones, la molaridad y la normalidad son la misma. Ahora, yo te pregunto, ¿en qué situación la molaridad y la normalidad, o sea, la concentración molar de una solución y la concentración normal son iguales? ¿En qué situación? Fíjate, con esta forma ya me lo puedes decir o ya lo puedes intuir. ¿En qué situación? Cuando el parámetro de carga valga 1. Porque cuando el parámetro de carga vale 1 por molaridad, pues es la molaridad. Entonces la molaridad y la normalidad van a ser la misma cosa. Entonces, muy importante, apúntalo, tenlo muy presente. Cuando el parámetro de carga de la sustancia que tú estés analizando sea igual a 1, quiere decir que la concentración molar y la concentración normal van a ser idénticas, ambas, ¿ok? Entonces, pero únicamente cuando el parámetro de carga sea 1. Cuando sea diferente de 1, por ejemplo, 2, 3, 4, 6, 7, pues ya obviamente van a ser diferentes la molaridad y la normalidad. Pero ten en cuenta esto, solamente podemos decretar o podemos indicar que la concentración normal y la concentración molar son iguales para cuando su parámetro de carga es igual a 1. Entonces fíjate que todo lo que estamos platicando gira en torno a el parámetro de carga. Entonces yo tengo que explicarte a ti qué es eso, cómo encontrarlo y en qué situaciones varía o cambia. Entonces vamos a revisarlo. Espero que esta parte quede comprendida. Únicamente te desgloso las fórmulas con las que vamos a trabajar nuestros ejercicios, pero pues es muy importante que a partir de esta fórmula, fíjate que con esta fórmula que yo te acabo de dar, la fórmula condensada, bueno, es la condensada, la más condensada, sería esta, ¿sí? Con esta fórmula tú ya puedes intuir en qué situaciones una concentración normal y una concentración molar son iguales. En qué situaciones, cuando su parámetro valga 1. Esa es la única situación. Si el parámetro vale diferente de 1, 2, 3, 4, pues obviamente ya no van a ser iguales. Pero cuando es 1, son iguales. Bueno, entonces creo que esto ya quedó claro. Vamos a trabajar entonces. Vamos a borrar acá. ¿Sí? Y te voy a explicar
Te voy a enseñar cómo encontrar el parámetro de carga tita, porque todo lo que estamos viendo, independientemente utilices las fórmulas clásicas o utilices las fórmulas reducidas que yo te acabo de señalar, tú necesitas saber el parámetro de carga. Esta es quién es tita. Entonces, tita lo podemos encontrar dependiendo de la naturaleza de la sustancia. La concentración normal es un tipo de concentración que se utiliza en, bueno, vamos a ver en tres compuestos químicos muy particulares. ¿Por qué? Porque tiene una aplicación muy importante en ciencias de la salud, que son los ácidos, las bases y las sales. Entonces, dependiendo de la sustancia química, si es una base, si es un ácido o una sal, vamos a encontrar que en estas podemos encontrar un parámetro de carga y en estas tres el parámetro va a variar, porque obviamente no vamos a, un ácido no es lo mismo que una base, no es lo mismo que una sal, ¿sí? Pero pues vamos a calcularlo de la siguiente manera. Yo te presento un cuadro que te va a ayudar a recordar cómo determinar el parámetro de carga tita. Entonces aquí está, en este cuadro te muestro las tres sustancias con las que vamos a trabajar: un ácido, una base y una sal. ¿Cómo calculo el parámetro de carga? El parámetro de carga en función de qué está. Bueno, si es un ácido, el parámetro de carga corresponderá al número de hidrógenos sustituibles de ese ácido. Ahí te lo voy a explicar, ¿no? Por lo tanto, el peso equivalente de esa sustancia en particular será dividir el peso molecular entre el número de hidrógenos sustituibles de un ácido. Muy importante, porque a veces nos piden, ¿cuál es el peso equivalente de tal sustancia? Bueno, si yo sé que la sustancia es un ácido, me tengo que ir a esta definición. ¿Quién es el parámetro de carga en un ácido? Son los hidrógenos sustituibles. Por lo tanto, el peso molecular, que me lo dará de dato, o yo lo puedo encontrar, ya lo tengo como numerador, y de denominador voy a utilizar el número de hidrógenos que posea dicho ácido. ¿Okay? Como segunda opción tenemos a las bases, ¿no? Una base, ¿cómo define su parámetro de carga? ¿Cómo se define tita para una base? Bueno, tita representa el número de hidroxilos sustituibles, hidroxilos, etc., ¿no? Son los aniones que se desprenden. Entonces, la cantidad de hidroxilos sustituibles se va a colocar como denominador. Entonces, el peso molecular de la base en cuestión entre el número de OH sustituibles, pues eso va a representar al parámetro de carga de la base, ¿no? El parámetro de carga son los hidroxilos sustituibles y el peso equivalente sería el peso molecular entre los hidroxilos. Y finalmente las sales. Cuando yo hablo de una sal, el parámetro de carga tita está en función del número total de cargas positivas, es decir, de cationes. Cuando hablamos de estos dos, estamos hablando del número de hidrógenos o de OH sustituibles tal cual. Pero cuando hablamos de una sal, no estamos hablando del número de iones, estamos hablando del número de cargas. Entonces, eso te lo vamos a ver en los ejemplos, pero muy importante. Cuando hablemos de una sal, ya sea una sal simple, una sal binaria, o hablemos de una sal ternaria, una oxisal, estamos hablando del número total de cargas positivas, es decir, las cargas de los cationes, no el número de cationes. Ahí te lo vamos a ver. Por lo tanto, si yo quisiera calcular su peso equivalente, sería el peso molecular de dicha sal entre el número total de los cationes. Bueno, entonces esto es algo muy importante. Dependiendo de la naturaleza de la sustancia química con la que estemos trabajando, podemos definir su parámetro de carga en tres. Si es un ácido, su parámetro corresponde al número de hidrógenos que posee ese ácido, obviamente sustituibles. Si hablamos de una base, un hidróxido, pues es el número de hidroxilos sustituibles. Así estará definido el parámetro de carga para esa sustancia. Y si hablamos de una sal, su parámetro de carga estaría en función del total, el número total de cargas positivas o de cargas catiónicas que tenga esa sal. Ahorita lo vamos a ver en los ejemplos, ¿no? Esa tablita te va a ayudar muchísimo para estudiar, así que apúntala, cópiala, pixeleala para que la tengas presente. Bueno, ahorita vamos a desarrollar algunos ejemplos de esto para que determinemos el parámetro de carga. Más que el peso equivalente, este peso equivalente, acuérdate que es la fórmula número 2, y si te lo pide el problema, la puedes aplicar sin mayor complicación, conociendo los pesos moleculares de la sustancia y el parámetro de carga. Ahora, lo que yo voy a hacer es ejemplos para determinar el parámetro de carga en estas tres situaciones.
cuando es un ácido, cuando es una base y cuando es una sal, antes de entrar a los ejercicios, porque si esto no lo comprendes o no lo sabes aplicar, de nada te va a servir leer los ejercicios. Puedes poder leer los ejercicios 1000 veces y no le vas a entender porque no vas a saber de dónde proviene esto. Entonces es un problema que han tenido muchos mis estudiantes, de que al momento de aplicarlo no logran hacerlo porque no pueden determinar o diferenciar cuándo es el valor de un parámetro de carga dependiendo de la sustancia química, o cuándo es un ácido, cuándo es una base, cuándo es una sal, etc. Entonces quiero empezar con eso. Antes de entrar a los ejercicios propiamente, a los ejemplos prácticos, quiero recordarte un poco cómo es que se puede obtener un parámetro de carga dependiendo de la naturaleza de la sustancia que estemos trabajando. ¿Okay? Entonces vamos a la siguiente lámina para hacer eso. Entonces vamos a ver primero, vamos a recordar cómo se hace. En primera instancia, vamos a recordar cómo determinar el parámetro de carga en un ácido. ¿Sí? Cuando determinamos el parámetro de carga en un ácido, hay que recordar que los ácidos tienen una característica muy importante, y es que los ácidos se ionizan, ¿sí? Se disocian en una solución acuosa. Este tema lo vamos a abordar mucho más profundamente cuando hablemos de agua, pH y soluciones, que va a estar contenido dentro de este curso de temas electos para ciencia de la salud, que sería la unidad 4. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, a eso lo vamos a ver con mayor lujo de detalle, todo lo que es el concepto de un ácido, para qué sirve y sus aplicaciones. Pero por el momento ahorita no nos vamos a meter tanto en eso, simple y sencillamente te voy a indicar que cuando un ácido se ioniza, o sea, lo meto en agua, el ácido tiende a ser, esa es su naturaleza. ¿Sí? Vamos a verlo de esa manera, es la naturaleza innata de un ácido. Por el momento, cuando pasemos al tema de ácidos y agua, pues ya te lo voy a explicar con más detalle. Bueno, yo tengo un ácido que es el ácido clorhídrico, el HCl. Entonces, este ácido cuando se disocia en agua, muchas veces, pues a veces en las reacciones químicas es conveniente colocar en la rayita de arriba, pues H2O, indicando que se disocia en agua, aunque en los textos no se colocan, porque se asume que ya sabemos que se disocia en agua. Bueno, ok, cuando se disocia, todo ácido se parte en sus dos componentes, en el ion hidrógeno, el H, y en su anión, en este caso el cloruro. Siempre cuando hablamos de un ácido, vamos a quitar esto para no confundirnos, todo esto está en solución acuosa, nada más para indicar. Ok, para no confundirnos, siempre un ácido, cuando yo disocio un ácido, ¿sí? Y de nomenclatura inorgánica, el hidrógeno siempre va a adoptar una carga electropositiva, y el elemento que se encuentre al lado de él va a adoptar una carga electronegativa. De tal manera que cuando esto se sumerge en agua, se descompone, se disocia, se ioniza, genera al hidrógeno y al anión original. Y mira que tiene sus cargas, positivo y negativo. El hidrógeno, el ion hidrógeno, siempre trabaja con la carga +1. En este caso, el cloro está trabajando con la carga -1. Ahora, también cabe recalcar que la fórmula química me está diciendo que por cada catión de hidrógeno combinado con cada anión de cloro se forma el ácido original, el ácido del cual partimos. Entonces mi pregunta es, ¿cuántos hidrógenos sustituibles tiene este ácido? A simple vista yo lo estoy viendo, tiene un hidrógeno. Por lo tanto, el parámetro de carga de esta sustancia química que es un ácido será de 1. ¿Por qué? Porque es un hidrógeno sustituible el que el ácido arroja o del cual se desprende una vez que se sumerge en solución acuosa. ¿Ok? ¿Queda claro? Entonces aquí muy importante, aquí básicamente el parámetro de carga corresponde a la cantidad de hidrógenos que observemos en el ácido. Este es un ácido hidrácido, un ácido simple porque tiene un elemento no metálico con el hidrógeno. ¿Okay? Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tenemos al ácido carbónico, al H2CO3. Pues aquí, ¿qué pasa? Mira, de la misma manera, yo ya sé que el hidrógeno es electropositivo y en este caso es un oxiácido, es un ácido combinado con un oxianión que es este.
No es un anión simple como en el ejemplo anterior. Aquí mi anión es el cloro, anión cloruro, ya está, es un átomo. Pero aquí no, es una combinación de dos átomos, que es el oxígeno y el carbono. A esto se le llama oxianión. No quita el hecho de que es un ácido, pero todo esto también es negativo. ¿Okay? Entonces, este ácido, si nosotros lo sumergimos en agua, al igual que el ejemplo anterior, se va a disociar, se va a partir en hidrógeno, el ion hidrógeno, y su anión, en este caso el CO3. Está. Y algo muy interesante, fíjate, en este caso el hidrógeno siempre vale +1 y el oxianión que tengo acá tiene una valencia negativa de 2. ¿Por qué? ¿De dónde sale esa valencia? Muy importante. Este 2 sube como valencia o como carga de todo este compuesto químico. Aquí está. Y este compuesto, si nosotros lo viéramos un poquito más acorde, todo este compuesto estaría encerrado en un paréntesis y aquí habría un subíndice 1. Por lo tanto, este 1 sube como carga o como valencia del hidrógeno y aquí lo estamos observando. ¿Sí? Pues de esa manera yo puedo intercalar las cargas eléctricas sabiendo que este 1 corresponde al hidrógeno y que este 2 corresponde al oxianión. ¿Sí? De todas maneras aquí no hay pierde porque el hidrógeno siempre va a valer 1. ¿Okay? Entonces ahora a lo que voy. Yo una vez que hice esta separación, ¿qué me dice mi fórmula? Mi fórmula me dice que 2 átomos de hidrógeno, 2 protones, son necesarios para que se combinen con un oxianión CO3. ¿Sí? Entonces aquí el parámetro de carga de esta sustancia resulta que es 2. ¿Por qué? Porque liberó 2 hidrógenos. Si yo este oxiácido lo disuelvo en agua, es capaz de liberar o de quitar de su estructura, ceder 2 hidrógenos, que yo lo puedo ver directamente en la fórmula. ¿Okay? Entonces aquí el parámetro de carga será de 2. Vamos a ver otro ejemplo. En este caso el H3ASO4, es otro tipo de oxiácido. ¿Okay? De la misma manera que en el anterior, tú puedes agarrar y colocarle a todo este oxianión un paréntesis y un 1 en la parte de abajo. Aguas, este 3 que está aquí le pertenece al oxígeno y este 4 también le pertenece al oxígeno. ¿Sí? No quiere decir que todo esto vale 4, solamente el 4 le corresponde al oxígeno. Entonces, para que se te haga más fácil, enciérralo en un paréntesis y coloca un 1 abajo para que sepas que solamente tienes un oxianión en este caso. Entonces aquí, cuando este oxiácido se disocia, lo mismo nos va a dar el protón de hidrógeno y su oxianión correspondiente, en este caso el ASO4. Y de la misma manera, todos los hidrógenos son positivos y este oxianión va a ser negativo. Este signo va a poner afuera, acá está. ¿Sí? Ahora, si quieres saber qué cargas son, el 1 es del hidrógeno, aquí está +1, y el 3 es del ASO4, aquí está. Listo, ya lo separaste. Ahora, ¿cuántos átomos hay? ¿Cuántos iones? Aquí, por cada 3 protones o 3 hidrógenos, se combinan con un oxianión. Por lo tanto, para este tercer ejemplo, el parámetro de carga sería de 3. Mi parámetro es de 3. Fíjate que solamente estoy contemplando a la cantidad de hidrógenos que contiene el ácido. ¿Okay? No me estoy fijando en el valor de la carga eléctrica, porque me pueden preguntar, no, ingeniero, mire, este es 1 por 1, también es un parámetro de carga. Aquí son 2 por 1 son 2, aquí son 2, aquí 3 por 1, 3. Pero no nos estamos fijando o no nos estamos dando cuenta de que el parámetro de carga en un ácido corresponde a la cantidad de hidrógenos, no al valor de su carga eléctrica neta. ¿Sí? Una cosa es el valor de la carga eléctrica que corresponde, sí es cierto, corresponde, pero no nos estamos fijando en el valor de la carga, solamente nos interesa la cantidad de hidrógenos que posee nuestro ácido. ¿Okay? Y estos son 3 ejemplos de ácidos inorgánicos. ¿Okay? Pero también existen ácidos orgánicos con los que trabajamos en nuestro campo laboral, en el ámbito de ciencias de la salud, como por ejemplo el ácido metanoico.
¿sí? Este es un ácido orgánico, es estructura de un ácido orgánico. Cuando yo hago esta estructura y hago la liberación, ¿qué pasa? Que hay mucha confusión, me dicen, ingeniero, aquí son dos hidrógenos, uno acá y uno acá, parámetro de carga es igual a 2. No. Cuando hablamos de un ácido orgánico como este, que tiene el grupo carboxilo, este es el grupo ácido, es un grupo orgánico, que igual vamos a ver en este curso de temas selectos de química orgánica, vamos a ver diferenciar los grupos funcionales. Este es el grupo funcional ácido, y el único hidrógeno que se cuenta es el de acá, es el que está pegadito a este grupo funcional. Este es el grupo funcional, el grupo carboxilo. Este es el grupo carboxilo, y el hidrógeno que cuenta es el que está pegado al grupo carboxilo, no el de acá. Aquí hay un hidrógeno, yo la casualidad, pero puede haber otra cosa, puede haber otra cadena de carbonos, puede haber un grupo radical, un grupo alquil, muchas otras cosas pueden pegarse a esta posición. Por eso este hidrógeno no se contabiliza. Además, si lo quieres ver, el grupo ácido, el hidrógeno ácido, es el que está pegado acá al oxígeno. En cambio, este hidrógeno no está pegado al oxígeno, está pegado al carbono. Por lo tanto, este hidrógeno no se cuenta al momento de encontrar su parámetro de carga. Es muy importante, siempre que te enfrentes a un ácido orgánico, como en este caso, solamente se contabiliza el hidrógeno que está aquí. Y es mucho más fácil, todos los ácidos orgánicos tienen un solo hidrógeno sustituible, no hay vuelta de hoja. Pues aquí mi parámetro de carga será igual a 1 porque tenemos un protón de hidrógeno y un anión, en este caso el anión carboxilato, ¿no? Pero pues únicamente me interesa esta parte. Entonces fíjate cómo básicamente en un ácido el parámetro de carga, tita, corresponde al número de hidrógenos que tiene la estructura. Si es un ácido inorgánico, como en esos tres ejemplos, ya sea simple o ya sea oxiácido, no importa, con saber cuántos hidrógenos tiene su estructura, automáticamente ya sabrás cuál es el parámetro de carga. Y si hablamos de un ácido orgánico, como el ácido carboxílico, pues no hay ningún problema, porque su único hidrógeno sustituible será el hidrógeno que está pegado al grupo carboxilo, a toda esta estructura de acá, que es 1, por lo tanto, su parámetro de carga es igual a 1. Entonces, básicamente, el parámetro de carga en un ácido, independientemente si es orgánico, inorgánico, monoprótico o poliprótico, es la cantidad de hidrógenos que vamos a encontrar en su estructura. Espero que te haya quedado claro y podamos avanzar, ¿no? Entonces aquí tenemos esos 4 ejemplos de cómo determinar o cómo designar el parámetro de carga en un ácido. Ok, vamos a hablar ahora del parámetro de carga cuando se asigna en las bases. Cuando yo tengo un parámetro de carga, quiero determinar el parámetro de carga en un hidróxido con una base, vamos a ver que son el número de hidróxidos o hidroxilos sustituibles. Por ejemplo, esta es una base muy comúnmente utilizada, ¿sí? Que es el hidróxido de sodio. Entonces aquí el hidróxido de sodio igual lo disolvemos en agua y se descomponen sus dos elementos, el ion hidroxilo y el metal que está pegado, en este caso el sodio. Y de la misma manera, cuando nosotros analizamos, siempre en un hidróxido el metal es positivo y el OH es negativo. ¿Sí? Aquí está -1 y aquí está la carga positiva. En este caso, como encontramos que nada más tenemos un átomo de sodio y aquí tenemos un hidroxilo, pues por eso las cargas son +1 para el sodio y -1 para el hidroxilo. Así como el ion hidrógeno en los ácidos siempre va a valer +1, en los hidroxilos siempre va a valer -1. No hay vuelta de hoja. ¿Sí? Entonces aquí tenemos esto y observamos que por cada anión hidroxilo que se combina con un catión de sodio, obtenemos la base original, que es el NaOH. Por lo tanto, el parámetro de carga para esta base será 1, porque nada más tenemos la ionización de un ion hidroxilo. ¿Okay? Entonces, ahí tenemos nuestro primer ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo en el cual tenemos al hidróxido de bario. Siempre el metal que se encuentra pegado es positivo y el hidroxilo es negativo. Entonces cuando este hidroxilo lo combinamos en agua, se descompone en sus iones hidroxilo y en el metal. En este caso, fíjate
que como ya tenemos un paréntesis y un subíndice 2, me indica que la carga eléctrica o la valencia del bario es de más 2, aquí está colocada, y como nada más tenemos un bario, entonces la carga del OH será menos 1. Esto va a ser en todos los casos. Ahora, pues vamos a lo bueno. ¿Cuántos hidroxilos tiene esta base? Al momento de disociarse, se disocian 2 hidroxilos que son necesarios para combinarse con un cation de bario. Por lo tanto, mi parámetro de carga será igual a 2, porque tengo 2 hidroxilos sustituibles. Y aquí lo puedo observar directamente en la fórmula. Vamos a pasar a otro ejemplo. Mira, aquí tenemos al hidróxido de indio, ¿no? Entonces, mira cómo tenemos OH3 y el átomo metálico, en este caso es el indio. Entonces, aquí lo mismo. El indio, pues es el elemento positivo, es el metal, y aquí el hidroxilo siempre va a ser el negativo. Entonces, al momento de que este hidroxilo se disocia en agua, obtenemos los iones hidroxilo, que son los que necesitamos, y el cation. Y en este caso, fíjate que el subíndice 3 se convierte en la carga del cation, aquí está más 3, y en este caso, el indio, como es 1, ¿está?, se convierte en la carga de hidroxilo, que sería menos 1, no hay ningún problema. Entonces observamos que por cada 3 iones hidroxilo que se combinan con un cation de indio, se forma la base original. Por lo tanto, quiere decir que el parámetro de carga para esta base es 3, porque corresponde con el número de OHs que tiene en su fórmula química. Porque si nosotros lo hiciéramos mentalmente, es lo que está pasando, se están disociando, pero llegamos a la misma conclusión. Hay 3 aniones hidroxilos que se necesitan combinar con un cation de indio para que se forme la sal. Mi parámetro es 3. Y aquí tenemos otro, por ejemplo, este sería el hidróxido permangánico. ¿Sí? El manganeso es un metal que trabaja con varias valencias, una de ellas es la 7, ¿sí? Y de nomenclatura inorgánica, pues es el hidróxido permangánico. Entonces, este hidróxido, de la misma manera que los demás, aquí está positivo el metal, negativo el hidróxido. Si se desprende o se ioniza, obtenemos que por cada 7 iones hidroxilos que se combinan con un cation de manganeso, se forma el hidróxido original o la base, ¿no? Entonces aquí mira cómo este 7 se convierte en la carga o la valencia del manganeso, y como tenemos nada más un manganeso, se convierte en la carga del hidroxilo. En todos los hidroxilos la carga va a ser menos 1. ¿Sí? Obviamente la valencia del metal va a variar dependiendo cuántos hidroxilos tenga. Fíjate que el número de hidroxilos corresponde a la valencia de tu metal. Aquí hay un hidroxilo, la valencia de tu metal es 1. Aquí hay 2, la valencia de tu metal es 2. Aquí hay 3, la valencia de tu metal es 3. Aquí hay 7, la valencia de tu metal es 7. ¿Okay? Siempre el hidroxilo es negativo, es menos 1. Lo que nos tenemos que fijar es cuántos hidroxilos hay en la forma. Hay 1, parámetro de carga, 1. Hay 2, parámetro de carga, 2. Hay 3, parámetro de carga, 3. Hay 7 en este caso, mi parámetro de carga va a ser de 7. ¿Okay? Entonces, básicamente, cuando hablamos de un ácido o hablamos de un hidroxilo, nos estamos haciendo referencia al número de hidrógenos, si es un ácido, o al número de hidroxilos o hidróxidos, si es una base o es un hidróxido. ¿Sí? Simple y sencillamente, con ver una fórmula ya podemos predecir rápidamente cuál será el parámetro de carga. Sin embargo, cuando hablamos de una sal, es completamente diferente. ¿Okay? En una sal hay que contemplar lo siguiente. En este tipo de compuestos no nos están pidiendo el número de cationes. ¿Sí? Como en el anterior decía, el número de hidrógenos tal, ese es tu parámetro. El número de OH tal, ese es tu parámetro. Aquí no me están hablando del número de cationes, están hablando de la carga del catión. Entonces, ahí va la diferencia con los otros dos. Primero, una sal es un compuesto químico inorgánico que se combina con un metal con un no metal. Entonces aquí en la sal, mi protagonista va a ser siempre el elemento metal. El elemento metálico siempre va a estar a la izquierda del compuesto químico. Y la característica es que el metal siempre tendrá la carga positiva y el no metal la negativa.
De nomenclatura inorgánica, el que está a la izquierda es positivo y a la derecha es negativo. Así es eso. Entonces, en una sal, lo que hacemos, lo mismo, le echamos en agua, se disocia y se convierte en sus dos iones constitutivos, que serían el ion de sodio y el anión cloruro. Entonces, fíjate cómo, por ejemplo, acá tienes nada más un átomo de sodio, por lo tanto, la carga del cloro será -1. Y aquí nada más tienes un cloro, así que si intercambiamos, la valencia del sodio también va a ser 1. Y nos dice que por cada átomo de sodio que se combina con un anión, con cada catión de sodio con cada anión cloruro, se forma la sal original, que es el NaCl. Ahora mi pregunta, ¿cuál será el parámetro de carga? El parámetro de carga lo voy a obtener al multiplicar el número de iones positivos. Lo voy a poner otro color para que se visualice más. Lo voy a obtener. No, con otro color. Ahí está. Lo voy a obtener al multiplicar el número de cationes por su carga eléctrica. 1 por 1 me da 1. No te vayas con la finta y digas, hay un sodio, entonces mi parámetro es 1. Ahí la suerte te ayuda. Pero fíjate dónde va a estar el cambio. Aquí está sencillo porque nada más tenemos un catión de valencia más 1. Entonces 1 por 1 me da 1. Tú tal vez, cuando hiciste tus ejercicios, cuando viste este tema, te guiaban a este número. Nada más hay un sodio, pues la valencia es más 1. Pero en los demás sales te salían mal los ejercicios, que yo te voy a explicar por qué. Este caso es el más sencillo. Vamos con un caso un poquito más complicado. Aquí tengo otra sal binaria que combina al hierro con el azufre. Entonces aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo mismo que en el caso anterior, vamos a disociar y vamos a poner iones hierro y iones de azufre, ¿no? Entonces en este caso, ¿qué es lo que yo tengo que observar? ¿Qué tenemos que ver ahora? Vamos a borrar aquí tantito. No, está bien. Vamos a seguir así. Ok. Bueno, entonces aquí el hierro se disocia como el catión y el anión. Acuérdate que este es el positivo siempre que se encuentra a la izquierda y este es el negativo. Una vez que hemos hecho esto, observamos que esta al tener un subíndice 3 se convierte en la valencia del hierro. Aquí está. Y este hierro, como tiene un subíndice 2, se convierte en la valencia del azufre. Aquí está. Entonces, ya teniendo esto y sabiendo cuántos átomos necesitamos, cuántos cationes y cuántos aniones, aquí la fórmula me dice que por cada 2 cationes de hierro combinados con 3 aniones de azufre, se forma esta sal. Pero aguas, ¿cuál es mi parámetro de carga? Es fácil, ingeniero, es 2. Otros me dicen, no, es 3, porque la valencia. No, ¿cuál es el parámetro de carga correcto? Es 6. ¿Por qué? Porque voy a multiplicar la cantidad de cationes que yo tenga por la carga eléctrica de ese catión. O te digo, no te vayas a confundir. Aquí el parámetro de carga en una sal no es como en los ácidos y en las bases, de que tantos hidrógenos, ese es tu parámetro, tantos OH, ese es tu parámetro, y lo podías ver directo en la fórmula. Aquí yo no lo puedo visualizar. Tengo que hacer la descomposición y realizar esta multiplicación del número de cationes que yo tengo en mi fórmula por el valor de su carga eléctrica para saber cuál es el parámetro de carga correcto. ¿Okay? Pues aquí vemos donde se da la diferencia entre encontrar un parámetro de carga de un ácido, de una base, con respecto a una sal. Estas sales son sales binarias porque solamente están formadas por 2 átomos, el electropositivo y el negativo. Positivo y el negativo. Pero también hay otro grupo de sales, que son, por ejemplo, las oxisales, como tenemos acá. En una oxisal, que es un compuesto ternario, aquí ¿qué es lo que vamos a observar o qué es lo que va a pasar? Vamos a tener aquí este oxianión, que es 1 nada más. Acuérdate que el 3 solo afecta al oxígeno. Y ya sabemos que de una sal
el elemento metálico es el positivo y todo este oxianión va a ser el negativo. Entonces, cuando este oxisal se disuelva, le va a quedar de esta manera, el sodio y el oxianión. ¿Qué cargas eléctricas les voy a colocar? Como aquí tengo un 1, este pasa a ser la carga eléctrica del sodio y aquí está. Y como tenemos nada más un sodio, pasa a ser la carga eléctrica del anión, del NO3. Y la fórmula me dice que un catión de sodio se combina con un anión de NO3. Teniendo esto en cuenta, ya podemos saber cuál es el parámetro de carga de esta oxisal, que es multiplicar la cantidad de iones positivos por el valor de la carga eléctrica de cada uno, de la valencia de cada uno. Entonces aquí 1 por 1, resulta que mi parámetro de carga va a ser 1 también. Entonces fíjate cómo aquí cambia el concepto de cómo encontrar un parámetro de carga. Y finalmente, el Fe2SO4 a la 3, este también es una oxisal, que en este caso tienes más iones, aquí tienes 3 iones. Este subíndice 3 me indica que hay 3 de estos. Este siempre va a ser positivo, este siempre va a ser negativo, y descomponemos. Al momento de que esta oxisal se ioniza, se convierte en el ion hierro con este oxianión. ¿Y qué carga les voy a colocar? El 3 pasa a ser la carga positiva del hierro, aquí está, y el 2 pasa a ser la carga del oxianión, 2 negativo. Conociendo esto, ya puedo predecir cuál va a ser mi parámetro de carga. Mi parámetro de carga lo voy a obtener multiplicando la cantidad de cationes por la valencia de cada uno de ellos. O sea, 2 por 3 me dará como resultado 6. Por lo tanto, el parámetro de carga en este ejercicio es de 6. Entonces aquí en conclusión, ¿qué es lo que estamos observando? Antes de entrar a los ejercicios prácticos donde tenemos que aplicar la fórmula de normalidad y sus despejes, es importante que tú sepas cómo encontrar el parámetro de carga, porque ya viste que de este depende toda la fórmula. Independientemente si lo quieres hacer de la manera clásica o lo quieres hacer de la manera reducida, como yo te voy a explicar, necesitas encontrar el parámetro de carga. Y si no sabes encontrarlo con este método, pues no te va a salir bien el ejercicio. Así que fíjate cómo el parámetro de carga en un ácido y en una base es muy fácil. Es el número de hidrógenos o el número de OH, si es un ácido o es una base respectivamente. No hay tanto problema con ello. No tenemos que hacer la descomposición y la disociación. Con ver en la fórmula cuántos hidrógenos tiene o cuántos OH tiene, ya podemos saber cuál es su parámetro de carga. Pero en una sal es un poco más sutil. ¿Por qué? Porque en la sal no estamos hablando de la cantidad de cationes. ¿Sí? Aquí tú pensarías, mi parámetro de carga es 1 porque hay un sodio. No, no es 1 porque hay un sodio, es 1 porque es multiplicar 1 por su valencia. 1 por 1, 1. ¿Ok? Aquí, hierro, son 2 porque hay 2 átomos de hierro. No, no es 2. Bueno, es 3 porque es su valencia. No, es la multiplicación del número de cationes por la valencia del catión. 2 por 3, 6. Hay 6 cargas cationicas totales. Y lo mismo va a pasar acá. 1 por más 1, una carga, parámetro 1, y 2 por 3, 6, parámetro de 6. Entonces es muy importante que lo sepas identificar y que te ejercites en esto. Con base en esto, vamos a poder realizar los ejercicios, los ejemplos de la concentración normal y de los posibles despejes. Pero recuerda que el cuadro que vimos anteriormente y la manera en la cual te acabo de explicar cómo encontrar el parámetro de carga es sumamente importante y nos va a servir más adelante. Así que vamos a comenzar con los ejercicios.